Hace unos días atrás le propuse al presidente comunal, Mauro Gilabert, hacer una nota porque me llegaron diversos comentarios acerca de lo que es la nueva ordenanza con respecto al tema cementerio, al tema de que se va a cobrar un canon para aquellas personas que tengan sus deudos depositados allí, ya sea a través de nichos, a través de panteones, a través de tumbas. Bueno, lo que a mí me había llegado, la información que recibí, realmente me había sorprendido. Por supuesto, escucho siempre 2, 3, 4 campanas para poder formar mi opinión. Y lo más interesante es haber llegado a la fuente, haber tenido la respuesta positiva ante mi propuesta de hacer una nota junto al presidente comunal para aclarar este tema. Cuando lo escuché, acompañado de Silvia Vallejos, estuvieron aquí en nuestro estudio. Silvia es la encargada dentro de la administración de la comuna de la parte del cementerio. No me pareció descabellado, no me pareció algo fuera de lugar. Sabemos muy bien que en la mayoría de las localidades se cobra el tema de la ocupación de diferentes parcelas, o lo que estuve nombrando, parcelas, panteones o nichos en las diferentes localidades de la zona que abarca nuestra localidad. Y creo que, bueno, todos también conocen lo que es tener cementerios privados, que abundan también hoy en muchísimas localidades. Y muchos puntos que yo desconocía y que antes todos, absolutamente todos, pagábamos dentro de lo que es la tasa comunal un porcentaje de lo que era el tema del mantenimiento del cementerio. Voy a hablar en primera persona. Todos mis deudos están depositados, enterrados en la localidad de Moisés Ville. Sin embargo, nunca a mí personalmente se me ocurrió manifestar, quejarme o decir algo acerca de por qué a mí me cobraban ese porcentaje para el mantenimiento del cementerio cuando yo no tengo a nadie dentro de él. Esto es algo que cuando a alguien le meten la mano en el bolsillo, enseguida viene la propuesta, la protesta, ¿no? Bueno, cobran 400 pesos por mes, que para quienes fumamos es más caro un paquete de cigarrillos que lo que está cobrando hoy la comuna por el tema de mantenimiento de todo lo que se realiza dentro del cementerio, que voy muy poco al cementerio de Humberto Primo, pero hace pocos días estuve y realmente está muy bien cuidado, muy bien mantenido. Bueno, no sé. Lo interesante es que tenemos la nota con el presidente comunal, acompañado de Silvia Vallejo, que explican todo y que todos, algunos también se quejan de que los atienden mal. Debe ser la forma de que cada uno llega a evacuar sus dudas. Bueno, Silvia está a disposición de quien lo necesite para explicarle, para escuchar su realidad y para todo lo que sea. Y por favor, siempre tratemos de que la información sea la precisa, la información que corresponde, porque a veces ese hilar finito para patear para cualquier lado destruye, desinforma y desestabiliza la paz, que hoy todos estamos necesitando. Acompáñennos con la siguiente nota. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Silvia, Hola, Mauro, ¿cómo están? Hola Lili, ¿cómo estás? Muchas gracias por acercarse a nuestro estudio de noticiero, porque hay un tema que está candente en la sociedad con esta nueva ordenanza con respecto al cementerio, en la cual, según llegaron a oídos míos, se sacó el porcentaje que se cobraba en la tasa urbana y cada persona que tenga un familiar depositado en el cementerio va a tener que pagar un canon especial. Me gustaría que le expliquen a la audiencia de qué se trata, cómo surge y cuál es el alcance. Bueno, justamente Lili, sí, es como vos decís, se hizo una normativa nueva con lo que es la administración del cementerio, siempre haciendo referencia un poco a que la propiedad del cementerio y la administración del cementerio la hace la comuna, ¿no? Y lo que tiene cada uno que compra una concesión de nicho es eso, es el uso para depositar a un familiar por X cantidad de tiempo o en algunos casos por perpetuidad, pero es una concesión, o sea que la administración y el mantenimiento lo tiene que hacer la comuna.
el que compra una concesión no tiene propiedad sobre lo que compra, sino que la propiedad sigue siendo de la comuna y la administración la hace la comuna. Perdón, por eso, esto cada persona, yo voy a preguntar lo que considero que sí, al ciudadano le interesaría saber. Cada persona que se acerca a la comuna que por el tema de fallecimiento de un familiar, ¿esto se le explica? ¿La exacto, persona lo sabe que al sí, comprar un nicho, en este caso, o tener que depositar un familiar dentro de un panteón, sabe que esto es propiedad de la comuna? Sí, No. sí, se le explica, incluso Silvia está aquí porque es la encargada del cementerio, ¿no? Ahora, sí, se le explica y justamente está firmando un contrato de concesión. O sea, se firma un contrato de concesión en el cual, que todos sabemos, para tener la propiedad de lo que es un inmueble, vos tenés que hacer una escritura. En realidad la escritura y la propiedad es, por eso hago la referencia a eso, ¿no? ¿Y por qué hago la referencia a este tema? Porque muchas veces surgen estas dudas. De que no, yo compré y en realidad es mío. En realidad vos estás comprando un lugar para tener a tu persona en una concesión. Bueno, esa concesión no tiene nada que ver con lo que es el mantenimiento del cementerio, que es lo que se cobraba en la tasa a todas las personas que tenían una propiedad o varias propiedades en el distrito de Humberto Primo. O sea que nosotros, el mantenimiento del cementerio antes se cobraba en la tasa. A vos te llegaba la tasa por tener una vivienda, o por tener dos, o por tener tres, o por tener un campo, un importe para tener que pagar el mantenimiento del cementerio. Exacto. ¿Qué problema? En este caso, por ejemplo, a mí, yo no tengo ningún familiar en el cementerio de Humberto Primo, pero sin embargo sí pagaba este canon, este porcentaje de la tasa urbana. Exacto, bueno. Esto se hizo un trabajo durante mucho tiempo, trabajamos más de 1 año y medio, 2 años revisando este tema, trabajando en la nueva ordenanza y tomando ordenanzas de otros lugares para, bueno, se trabajó con la de Ercilia, corregime Silvia, pero se trabajó con la de Ercilia, la de Sunchales y la de Rafaela. Bueno, que ya lo tenían normado de la forma que lo normamos nosotros ahora, de muchísimos años. Esto, en definitiva, es lo que vos estás diciendo. Mucha gente pagaba en la tasa por algo que termina siendo una injusticia en definitiva, porque claro, termina como vos pagando... que no tenías nada ya, como decís, y en la otra parte hay gente que sí tiene o un panteón o un nicho o varios y no tiene un mueble o no está más acá, entonces esa gente no pagaba el mantenimiento del cementerio. Correcto. Sí, también escuché, que creo que es algo importante, que mucha gente no lo debe saber, o la mayoría, que como aquí no se cobraba ese canon, gente que vive afuera, con familiares que fallecen fuera, que no tenían, digamos, raíces, hablo de no vivir en Humberto Primo, traían a ese deudo a depositarlo en el panteón en Humberto por el simple hecho de que no tenía que pagar. Exactamente. Sí, justamente, bueno, esa es uno de los puntos que pasa mucho, o sea, incluso por no tener un mantenimiento mensual, mucha gente venía y compraba su nicho aquí y bueno, y traía sus familiares acá. Normalmente ahora toda la persona que tenga a alguien en el depositado, un familiar en el cementerio, tiene que regularizar esa situación y se va a regularizar todo lo de afuera. Teniendo en cuenta, todas las personas que son de afuera van a tener que abonar también. Y en el caso tuyo dejaste de pagarlo y así hay un montón de gente en el pueblo también que nos planteaba esto. ¿Por qué tengo que yo abonar una tasa si no tengo un familiar aquí? Y había gente que nos decía, che, yo tengo mis familiares enterrados en, por ejemplo, un caso en La Pelada. Bueno, y tengo que pagar allá y me cobran de allá. Bueno, ¿y por qué tengo que pagar acá que no tengo a nadie? Exacto. Bueno, entonces eso se va a corregir. Y lo otro también que hay que tener en cuenta es que nosotros tenemos un cementerio grande, que el solo hecho de contar los nichos hay más de 2.500 nichos. Entonces hay que tener en cuenta que ya muchas personas, muchos familiares ya no están, muchas familias que no están en la localidad, incluso que no le hacen el mantenimiento, no a los nichos sino a las tumbas, porque los nichos los mantiene la comuna, pero las tumbas no, y en realidad se deteriora. Exacto, y lo que es el cementerio es un patrimonio arquitectónico también, y es un patrimonio del pueblo, que no podemos estar
diciendo, bueno, a ver, esta tumba no hace años que nadie la viene a mantener, en algún momento se termina deteriorando y se termina rompiendo, y la idea es que no termine pasando que haya que tumbarlas esas tumbas. Entonces necesitamos que el familiar se haga cargo de esa tumba, y si no, bueno, que diga, bueno, en algunos casos ha pasado que no se han hecho cargo del coso y dice, bueno, mira, que la comuna se haga cargo. Bueno, en ese caso también se puede ver ese tema y termina pasando, por ejemplo, bueno, hubo una donación en este momento de una señora que ha donado un panteón justamente para osario o para cenizario también de las personas que quieran depositar las cenizas de algún familiar ahí. Bueno, hay diferentes formas y la idea es poder regularizar esta situación, ¿no? Porque si no el cementerio sigue creciendo y hay un montón de tumbas que a lo mejor no se están usando, porque muchas veces hay gente que hizo su reducción, sacó a su familiar de ahí, lo puso en algún otro lado y quedó la tumba vacía. Ustedes hablan de tumba, me refiero a la tumba en sí, que nosotros en la religión judía le decimos lápida, no al panteón. No, claro. Son dos cosas completamente diferentes. Sí. Vos tenés los panteones, sí, donde tenés familiares. Exacto, donde tenés en algunos panteones hay lugar para 40 personas, Exacto, sí. 50 personas, depende, hay algunos que son grandes. Y después tenés las tumbas, lo que es la tumba que a veces... Individual. Exacto, individual o a veces tiene Lugar para dos personas, sí, para dos fallecidos. Y después lo que es nichos, sí, o sea, está ¿Con cuántas dividido. galerías cuenta el cementerio? Se estuvieron haciendo varias. Estamos Sí. haciendo la número 25. Exacto. Y eso tiene un costo altísimo. Sí, millones de pesos hacer una galería para 80 nichos, que justamente eso es uno de los puntos también, o sea, de poder trabajar eso, y la verdad que sí, hay familias y aparte, bueno, cada uno nos ponemos en nuestro lugar. ¿Sí? En nuestro caso también, en mi caso la familia tiene que regularizar un montón de situaciones también, o sea, hay un montón de familias que hablas pasa lo mismo. Pero bueno, justamente, y lo decimos siempre, y por eso Silvia Sí. está aquí, Silvia es la que atiende a las personas cuando van a la comuna, hay gente que ha hablado este tema conmigo, cuando explicamos justamente esta situación, la gente lo entiende, porque también es una injusticia, que vos pones el caso del ejemplo tuyo, que claro, vos tengas que pagar sin tener ningún familiar, y que la gente de afuera que traiga a un familiar al cementerio no paga absolutamente nada. La verdad que nosotros le ponemos mucho esmero al cementerio, Silvia trabaja mucho, hay empleados dedicados a eso y queremos que el cementerio sea un lugar que esté en condiciones, bien, que esté lindo, que esté trabajado. Que esté cuidado. Exacto, que esté cuidado, esa es la palabra. Y nos lleva muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Entonces hay situaciones que las necesitamos regularizar. Cuando se explica esto acá, la gente lo entiende. Incluso, ya le hemos dicho a muchas personas que por ahí tienen muchos familiares, bueno, hay contemplaciones, que vengan, que lo charlen y que lo veamos. Esto viene a regularizar una situación, no a querer generarle un problema a la gente del pueblo, sino tratar de regularizar esta situación que viene de muchísimos años. Entonces, como todo cambio puede generar lo que vos decís, alguna desconformidad, algún cuestionamiento. Bueno, estas cosas se han evaluado y en todos lados donde hemos hecho las consultas nos decían, pero ustedes no cobran a la gente que tiene un familiar depositado. Bueno, ese es el punto. No es la idea de generar un inconveniente y por eso es que les digo que todo el que tenga dudas sobre el tema se acerque a hablar con Silvia, o al que quiera hablar conmigo, no hay ningún problema, porque me ha pasado justamente en la misa de los difuntos, que estábamos ahí, mucha gente me vino a consultar ese día eso, y bueno, la verdad que explicando esto todo el mundo lo entiende. Igual propicio cuando sea. Sí. Bueno, pero lo que pasa es que sí, bueno, yo visito mucho el cementerio. Los chicos me dicen que yo cuando el sábado o el domingo, cuando voy a veces al cementerio y veo algo y ya los llamo y les pregunto, entonces, bueno, que es una molestia a veces para ellos, llamar fuera de horario, pero... Este cambio de manejo, de situación, de administración del cementerio, ¿es muy oneroso? No entiendo, o sea, a lo que voy yo es que me dijeron algo de que se pagan 2.000 pesos, bueno, no sé, por mes, trimestral, cuatrimestral, la verdad que recibí varias consultas porque claro, es como que yo
soy la fuente de información. Sí. Y, se Y me como escapan. como que vos también tenés que saber todo, entonces... Claro, entonces por ahí digo, bueno, a déjenme ver, que lo averiguo porque no tengo idea. el ejemplo No. más claro es que vos lo pagabas mensual Sí, en la tasa, en la tasa. en la tasa, se pagaba un porcentaje en la tasa. Ínfimo aparte. Exacto, bueno, ahora lo que se pasa a pagar es, por ejemplo, para un nicho se pasa a pagar 400 pesos por mes, que no es algo que sea exacto, que sea una barbaridad. Menos y que un atado de cigarrillos. está la posibilidad de pagarlo, bueno, anualmente, ahora se puso trimestralmente, incluso esto es un proceso. Sí, Nosotros ahora por única vez, ahora, por única vez, por estos últimos 3 meses del año se va a cobrar en forma trimestral con vencimiento en enero. Pero a partir de enero se va a cargar en forma mensual. O va a tener la posibilidad la gente de hacerlo en forma anual con una bonificación en febrero. Eso va a ser de acuerdo a lo que cada uno quiera o pueda. Por ahí se juntan las familias, por ejemplo, con los panteones sobre todo, que se suscita por ahí no sé si un inconveniente, pero es a nivel familiar, que lo tienen que ver a nivel familiar. Entonces se va a poder juntar la familia y decir, bueno, lo pago en forma anual, me olvido, y con una bonificación que lo vamos a tener en febrero. Bien, muy bien esto Sí, explicado, porque realmente pensé que la cifra era mucho más alta. Hoy con 400 pesos, y lo hice, bueno, asociándolo a un gasto que innecesario, Exacto. como es un paquete de cigarrillos, Exacto. ¿no? Sí, de todas formas también hay, lo que dice Silvia es una realidad. Hay muchos panteones que son compartidos por varias familias que Sí, son exactamente. parientes. Entonces, bueno, lo que puede pasar ahí es difícil ponerse de acuerdo entre ellos y cómo lo... Bueno, pero ya es problema familiar, ¿no? Bueno, Era pero como- pasa... No, pero claro, pero Me pasa... lo llevan a mí. ¿sí? Pasa lo mismo con el tema del mantenimiento del panteón en sí. Exacto, sí. Porque hoy termina pasando eso, lo que hablábamos antes, muchas familias no están más en la localidad, los hijos a lo mejor o los nietos no vienen a la localidad y el panteón queda ahí cerrado y se deteriora, o sea, es algo También, normal, es paso del algo tiempo deteriora. habitual. Exacto. Y no queremos que eso pase tampoco. Volviendo a lo que te decía antes, necesitamos preservarlo, ¿se entiende? Sí, sobre todo la parte del cementerio viejo que se llama, que tenemos muchos edificios de patrimonio histórico, Ujú. que Eso es lo iba a que decir. nosotros queremos preservar, que la gente entienda que eso lo queremos preservar como tal, como patrimonio histórico, y bueno, por ahí la gente no, déjenlo encerrado y que se venga abajo, y tampoco es. Sí, también algo que me consultaron es el hecho, estoy haciendo memoria, es el hecho de, vos lo mencionaste, Mauro, de que hay muchas familias que no viven más en Humberto Primo, que me dijeron, van a sacar a la persona de la tumba, la van a reducir y la van a dejar tirada en un lugar. O sea, ¿qué pasa en esos No, no. casos? ¿No? No, Cuando bueno. hay una persona, hay una tumba, la cual no se visita hace mucho tiempo, y bueno, sí, ese espacio, como el crecimiento es tan importante del cementerio, se necesitaría. ¿Qué se hace en ese caso al reducir, al tener una urna con la ceniza? Bueno, ¿Cómo se resuelve? te lo divido en dos partes, que es un procedimiento que ya hicimos el año pasado Un con médico. 60 y... ¿cuántas eran? 65 65 tumbas que en algún momento el familiar hizo la reducción o estaban en malas condiciones, estaban vacías. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Hicimos un edicto, justamente un proceso legal, publicando que se presenten las personas que tenían la concesión de esas tumbas para, bueno, que se hagan cargo del mantenimiento de esos lugares. Bueno, en muy poquitas se presentaron. Sí. Y dijeron, bueno, a ver, yo sí me voy a hacer cargo, la voy a arreglar y voy a ver después si coloco un familiar o no. En otros casos se cedieron a la comuna también para resolverlo, y en otros casos no apareció nadie. En los casos que las tumbas estaban en condiciones, nosotros las restauramos y se vuelven a comercializar. En algunas tuvimos que demolerlas, Exacto. incluso en algunas que estaban fuera de línea y demás, bueno, algunas se terminaron demoliendo. Sí, la idea no es demoler porque hablamos justamente de patrimonio, no, Sí, de los un patrimonios, patrimonio sí. que necesitamos mantener. Bueno, si dan las condiciones para poder recuperarlas, se recupera. Si no, lamentablemente algunas se tuvieron que demoler. Lo otro que vos estás diciendo va en parte a eso.
en panteones, por ejemplo, que están cerrados y que los familiares no nos están respondiendo ni las intimaciones. Bueno, eso, el procedimiento y lo que dice la ordenanza justamente es eso, que se van a hacer las reducciones y que van a ir a un nicho común con su placa, con su identificación, no es que se van a tirar, al contrario, o sea, nosotros no podemos manejar esto de esa manera. No, incluso tiene una carga sentimental importante. Exacto. Bueno, entonces, también a ver, está esto, el que no se hace cargo de su deudo, también la comuna no puede. no, pero está bien, pero hacerse incluso, cargo de esto, incluso ¿no? la comuna tiene nichos y panteones comunales Sí. que se utilizan para estas cosas. Incluso lo social, el primer panteón, cuando se entra por la parte nueva, a la derecha, justamente ahí hay fallecidos de personas que a veces no tienen recursos para poder comprar un nicho y se terminan depositando en ese lugar. O sea, nosotros no vamos a sacar, lo de sacar y tirar no existe. No o existe, sea, no y es tenemos así. mucho respeto sobre esto. Creo que no, que es ilógico que se plantee de esa manera. Hay un procedimiento que sí, que es claro y que está normado de esa manera, pero bueno, incluso esto lleva un montón de pasos antes, o sea, no Hasta tiene que llegar a eso. claro, no tiene que aparecer no aparece nadie, no te responden, no hay un proceso legal en el medio, o sea, está todo normado de esa manera. Bueno, les agradezco esta visita porque, bueno, hablé con vos, Mauro, por el hecho de que me preocupaba y creo que lo más importante es esto, ¿no? Poder aclarar, poner los puntos sobre las IES y que la gente, ante la primer duda, se acerque. Sí. Están de 7 a De 13, 7 a 12. a 12. Exacto. Bueno, todas las dudas van a ser evacuadas y creo que es tomar en cuenta esto también, que en muchas localidades se está haciendo, porque eso también me dijeron, no se hace en ninguna parte. No, no. Así No. que, bueno, gracias. En realidad no se hace ninguna, no hemos encontrado un lugar que lo Que no se haga. no, que lo hagan teníamos como como nosotros, lo exactamente. hacíamos. Claro, de manera gratuita. Pero bueno, hay No que es gratuito entender. tampoco, todo lo pagábamos. Hago la No, aclaración no. esta nuevamente y Silvia en eso, ella tiene la mejor predisposición siempre con la gente. Sí, que se acerque la gente. Exacto. Y la idea es que no se genere un problema, sino Solucionar. entender esto y dentro de esta regularización que nosotros también podamos ayudar, porque a veces aparece alguna familia que no tiene contactos con el familiar y demás, a veces terminamos Exacto. siendo intermediarios en Exacto. esa forma también. O sea que lo que necesiten estamos a disposición. Gracias por la visita. No, Muchas por favor, gracias. gracias a vos. Gracias.